Se abre la votación. Todo el mundo ha votado. Se cierra la votación. Aprobado con una amplia mayoría. Bueno, siempre empezamos con noticias chuscas o malas, así que ¿por qué no empezar con una buena noticia? Eso que han visto ustedes era una votación en el Parlamento Europeo. Una votación en la que el Parlamento Europeo ha aprobado pues algo que uno dice, pero ¿y cómo es que se tuvo que someterse a votación? Recordarán ustedes que hace unos meses saltó el escándalo de que la Unión Europea pretendía permitir a otros países terceros, por ejemplo a India, exportarnos a nosotros arroz en el que se utilizan compuestos fungicidas que aquí en Europa están prohibidos. Y claro, los arroceros europeos, en particular los españoles, dijeron, pero oiga, ¿qué es esto? O sea, a mí usted me impone que no utilice determinados fungicidas porque, según usted, son malos para los europeos, y ahora va usted a permitir que se importe arroz de fuera de la Unión Europea que usa esos fungicidas que a mí no me permite. Claro, pues no parecía demasiado lógico, ¿verdad? Bueno, pues el caso es que ha habido que someterlo a votación y los grupos del PP y de Vox en el Parlamento Europeo, entre otros, han sacado adelante esta decisión de efectivamente no permitir a terceros países utilizar cosas que a nuestros propios agricultores se les prohíben. Tracemos una raya en el agua, hombre, por fin se adopta en el Parlamento Europeo una decisión sensata. Bienvenidos a Con España a Vueltas en Distrito TV. Empezamos. Don Javier Venegas, ¿qué tal está usted? Muy buenas noches. Muy buenas noches, encantado, don Luis. Don Mario Garcés, muy buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, un placer estar aquí. Bueno, pues vamos a comenzar con el análisis de la actualidad, que es, en fin, pues no sé si mala, muy mala o pésima, pero bueno, dentro de lo malo hay destellos de esperanza en algunos sitios. Por ejemplo, esta semana hemos podido ver cómo a Pedro Sánchez en el Parlamento Europeo se le cantaba a las 40 de una manera, pues yo creo muy satisfactoria para muchos españoles. Escuchen a Jorge Buxadé lo que le dijo a la cara al Ocupa de la Moncloa. He empezado diciéndole que pasará a la historia. Y pasará. Pasará a la historia como el presidente perjuro. Pasará a la historia por destruir las garantías del Estado de Derecho. Pasará a la historia por intentar destruir todo lo que nuestros padres y abuelos construyeron con esfuerzo. Pasará a la historia como el presidente que no puede caminar por las calles de España por miedo al pueblo español. Y lo peor aún, usted es responsable de lo que le pase a España y a los españoles si esta ley se aprueba. Pero no se apure. Ni sus denuncias, ni sus amenazas nos van a callar. Vamos a seguir adelante con los españoles en la calle, en las instituciones y en los tribunales. Frente al tirano, movilización permanente. Muchísimas gracias. Bueno, pues así concluía un discurso de Jorge Buxadé, que si no lo han visto entero, se lo recomiendo. Son 3 minutos y pico, pero vamos, merece la pena. No sé cómo vieron ustedes la comparecencia de Pedro Sánchez en el Parlamento Europeo. Adelante, Javier, no empieza. Pues yo me alegré, por un lado me alegré de cómo este hombre se retrató, ¿no? Y quedó a la vista no solo de los españoles, sino de los europeos. Y por otro lado me sentí humillado, muy humillado, porque me hubiese gustado que la presidencia de turno de la Unión Europea hubiese recaído en un presidente decente,
en un país en orden, en un país con un Estado de Derecho impecable, una democracia impecable, con una economía en auge, con una ciudadanía educada, con una serie de elementos, y haber estado allí y haber podido decir, haber sentido ese orgullo natural de ser español y sentirte más o menos dentro de una comunidad que vale la pena, ¿no? Pero que la vale, ¿no? Pero me encontré con un personaje siniestro que además había perdido por completo los papeles, no sabía ni dónde estaba, y que ni corto ni perezoso traslada la bronca que él acostumbra a hacer en el Parlamento español o en la política española. Bueno, el Parlamento lo cierra cuando le apetece, es decir, incluso lo deja sin actividad si le place, ¿no? Pero llegar al Parlamento Europeo, que tiene muchos defectos y que tiene muchas cosas que normalmente nosotros decimos, pero que una de las virtudes que tiene es que hay un cierto decoro, hay un cierto protocolo, un saber estar, no se permiten este tipo de broncas. Y claro, yo creo que allí debieron verdaderamente, dicho en castizo, alucinar cuando ven a este personaje las formas y maneras, diciéndole al señor de la CDU, ¿no?, del demócrata cristiano alemán Weber, ¿no?, echándole en cara más o menos el pasado nazi de los alemanes, una cosa, llevando lo que es la gresca nacional, esta cutre que él, esa polarización, ese muro de progreso que nos quiere imponer a todos a marcha martillo, trasladándolo ahí. Fue bestial. O sea, a mí me parece que no creo que exista en los anales del Parlamento Europeo una jornada como esa. Creo que es una absoluta novedad. Con un matiz, y es que Pedro Sánchez no solamente es el presidente del Gobierno de España, sino que es el presidente de turno de la Unión Europea. Por lo tanto, había una especie de doble, vamos a decir, exigencia de solemnidad y de institucionalidad que evidentemente él truncó. Él es un especialista en exportar conflictos, porque él vive felizmente en el conflicto, en el ataque, en el golpe. Y él era feliz ese día. Él es un Gary Cooper, el Gary Cooper de Tetuán, que ha conseguido, porque nació en el barrio de Tetuán, igual que su hermano el músico, han conseguido exportar uno la no música y otro la antipolítica, en este caso al Parlamento Europeo. Tanto el discurso de Dolors Montserrat como el de Jorge Buxade fueron buenos. Incluso la interrupción canina fue buena, porque ya que incluso el propio Partido Socialista... Si acaso algún espectador nuestro no lo sabe, es que después de que termina de hablar Pedro Sánchez en su intervención, de repente empiezan a sonar ladridos dentro del Parlamento Europeo. Al parecer el perro guía de uno de los diputados, una de las personas que estaba de visita, pues prorrumpió en ladridos y bueno, pues provocó la hilaridad de los presentes. Por esas paradojas de la política, de la retórica y sobre todo de la mendicidad ahora mismo intelectual que hay en la política española, quiero recordar que las Juventudes Socialistas, el propio Partido Socialista, hizo de un meme llamado Perro Sánchez virtud en la campaña electoral del 23J, por lo tanto Perro Sánchez estaba ahí, o sea, ellos llegaron y ladraron. Perros ladran. Dicho eso, es verdad que se ha retratado públicamente, es verdad que hace feos, es verdad que incluso exterioriza un ataque a Alemania a través de lo que es una de las huellas más innombrables, que es precisamente el Tercer Reich, algo que no se habla porque hay una especie de acuerdo tácito de intentar que no se hable de ciertas cosas. A él le da absolutamente igual. Él ha exportado su conflicto narcisista a Israel, ha exportado su conflicto narcisista a Argentina y ahora quiere exportar el conflicto al corazón de Europa, una cosa que no había hecho absolutamente nadie en sus sanos cabales. Pero diré una cosa, nosotros que somos personas letradas y que tenemos unos espectadores que además son gente que cree en el Estado de Derecho, cree en la libertad y cree en lo que es el orden constitucional, nos parece todo esto de una insolencia intelectual y ética absoluta. Pero me da la impresión que en su burbuja sociológica, por lo que yo he podido ver también en las redes sociales, ha sido aclamado por la izquierda, porque le han llegado a decir: por fin has dado una bofetada al Partido Popular Europeo que tanto te estaba atacando. Es decir, él cuando interviene, incluso cuando le gira la espalda y se levanta delante de Weber, lo hace como un gesto para los suyos, porque él actúa para los suyos. Y en política, y esto es algo que lo he dicho reiteradamente, seguiré diciéndolo reiteradamente porque el tiempo no ayuda, y lo hemos hablado alguna vez, Luis, hay dos tipos de hacer política. La política de la retórica, que
que es la política parlamentaria, donde hay grandes parlamentarios, pero al fin y al cabo es dialéctica, y la política de los hechos y de las decisiones que tienen eficacia jurídica. Hoy, quien domina el tiempo y los actos con eficacia política y jurídica se llama Pedro Sánchez. Se llama Pedro Sánchez porque es un inmoral que, al sumar en ese bloque granítico con esas fuerzas centrífugas que quieren romper España, sabe que tiene el control del tiempo y el control de la gobernabilidad. Va a ser meses muy largos, porque podemos caer ahora mismo, la sociedad española puede caer en la frustración y en la desafección, porque esto va a ser realmente largo. Bueno, estamos en una situación, coincido completamente con lo que dice don Mario, bastante calamitosa, porque Pedro Sánchez efectivamente, incluso aunque seamos conscientes de que su posición es cada vez más débil, de que esta legislatura pues sí, tiene mayoría, pero es una mayoría ya tan holgada que no tiene más remedio que bailar al son de la música que le tocan todos y cada uno de sus socios, aunque seamos conscientes de eso, pues la realidad es que el que está en Moncloa es él, el que controla el boletín oficial del Estado es él, y parece que no tiene ninguna intención de parar en su carrera hacia el golpe de Estado. Bueno, habría una manera de que ese golpe de Estado parara. Habría una manera, además, pues sencilla, que evitaría cualquier conflicto civil, que es que alguien en el Partido Socialista hiciera algo. Bueno, a eso se dirigen algunas apelaciones que estamos escuchando estos días, como esta de Juanma Moreno. Escuchen. A mí como ciudadano me sorprende, me entristece, y creo que alguien en el Partido Socialista debería asumir un punto de liderazgo moral dentro del partido y recuperar ese partido de izquierda, de centro izquierda, que lo necesitamos. Necesitamos al PSOE en España, un PSOE de centro izquierda, un partido sensato, razonable y constitucional, puede llegar a acuerdos con el PP en muchos campos, en muchos ámbitos y en muchos objetivos, y eso es lo que desea y quieren la mayoría de los españoles. Pero bueno, vamos a ver cómo sucede, pero de luego yo estoy triste porque el PSOE, sin duda alguna, el PSOE que yo he conocido, el PSOE que yo he admirado y el PSOE el que yo le he tenido respeto, ese PSOE hoy ya no existe. Hombre, yo creo que aquí está un poco sobreactuado por parte de don Juanma Moreno, porque hay que recordar que don Juanma Moreno llegó a la presidencia de Andalucía después de una campaña que inauguró posando con un cartel delante de un puticlub que se llamaba Don Ángelo, que era donde se iban a gastar el dinero los socialistas de Andalucía. Entonces él posaba delante para denunciar precisamente eso, con lo cual oírle ahora a don Juanma Moreno decir el PSOE que yo he admirado choca un poco, pero entiendo que lo que está haciendo es un ejercicio retórico para tratar de apelar a ese PSOE bueno, que no sabemos si existe el PSOE bueno, habrá reacción en el PSOE bueno, luego escucharemos algunas declaraciones de algún personaje. Vamos a ver, en la vida misma y en la política, lógicamente, hay que distinguir entre lo deseable y lo realizable. Claro que sería deseable que hubiera otro Partido Socialista Obrero Español, pero hoy por hoy no realizable. ¿Por qué? Porque las estructuras del partido, no solo en el Partido Socialista Obrero Español, si hoy Pedro Sánchez dice que todos tienen que decir que Bin Laden es un demócrata, todos van a decir que es un demócrata. Es así de claro. Porque el gregarismo acrítico, el absoluto sentimiento de sumisión, los lacayos de la política, dirán lo que diga el presidente por una razón de subsistencia. ¿Cómo va a haber algún diputado que diga algo diferente a lo de Pedro Sánchez? Porque se obligaría a convocar nuevas elecciones y ese señor ya no iría en listas y dejaría de cobrar 6.000 euros limpios. Esto se ha convertido en un ejercicio profesional de supervivencia. Por lo tanto, no hay dos partidos socialistas obrero español. ¿Que hubo un partido socialista posibilista en la transición? Lo hubo, como fue un partido corrupto, que se desangró. La rosa, las espinas les pinchaban por todos los lados al final. Es más, el propio Felipe González en el año 95-96 comienza ya cierta escalada para intentar poner un muro a la derecha, viendo que al final había que empezar ya a reforzar los muros contra lo que era el avance de José María Aznar y la derecha que llegaba a España, ¿no? Lo voy a poner como un ejemplo para que todo el mundo lo entienda. Yo, imaginemos que me quiero casar con una mujer.
Lo digo por aquello de intentar llegar a acuerdos con el Partido Socialista Obrero Español. Ese Partido Socialista es una mujer. Resulta que esa mujer ni cree en el matrimonio y además me ha repudiado a mí. Yo puedo estar insistiendo todos los días diciendo que quiero casarme contigo, pero es que no se va a casar conmigo. Primero porque no cree en el vínculo matrimonial y en segundo lugar porque es que me ha repudiado públicamente. Es que soy todo lo contrario a lo que ella quiere. Por lo tanto, a un bloque político solo se le gana por la vía del bloque, no por la vía de la persuasión. Me gustaría que hubiera otro partido socialista o español con el que llegar a acuerdos. Bueno, a mí también, pero es que no existe. Por lo tanto, a ver si nos queda claro que si alguien ha constituido un frente de batalla, ese frente se le gana con otro frente. Y como no se tenga claro eso, esto va a ser un ejercicio estéril de retórica política. Sí, apelar efectivamente a otro partido socialista. Yo es que soy muy crítico con este tema, siempre lo he sido. Es decir, no, también he tenido amigos socialistas, eso no quita que haya personas decentes en todas partes, hay siempre buena gente. Es decir, me recuerda este tuit que ha puesto el community manager de la Policía Nacional diciendo que no debemos hablar de estas comidas de Navidad de empresa de política ni de fútbol. Bueno, yo precisamente me he educado o he vivido una época en la que en España se podía hablar de todo y hasta acaloradamente y no pasaba nada, ¿no? Es decir, hoy en día parece que eso es imposible y eso es uno de los mitos. Pero bueno, apelar a un partido socialista que no existe, que ha sido el que ha sido siempre, es que no solo eso. Hablabas ahora mismo de que ya al final Felipe González empezó a levantar muros, es verdad, pero es que precisamente cuando se carga la separación de poderes, cuando hace esa ley orgánica, la declaración de la propia ley, o sea, lo que tiene un nombre técnico, yo soy leguleyo, pero vamos, la exposición de motivos de esa ley orgánica es básicamente lo que Sánchez está diciendo ahora. Es decir, la exposición de motivos era decir que no era democrático que los jueces se eligieran unos a otros en una democracia. Que quien tenía que hacerlo era donde estaba la soberanía popular, que era quien si no en los diputados que nombran los jefes de los partidos. Es decir, y ahí empieza ya a retorcer bastante lo que puede entenderse como una democracia, en el sentido de que tiene un balance de poder, o sea, una separación y un balance de poderes. No tiene por qué nombrarse todo a través de una especie de junta popular. Es decir, los jueces pueden ser un poder independiente, precisamente necesitan ser un poder independiente, igual que el Ejecutivo tiene que ser un poder independiente. Pero el Partido Socialista nunca ha creído en eso, realmente no ha creído en eso. Es que, y separo de ahí, digo, a los buenos personas que son socialistas, sí tienen ese criterio democrático y lo tienen personalmente, lo tienen ellos. Pero el Partido Socialista como aparato de poder nunca ha tenido esa convicción. Y no es de ahora, es que ha ido de menos a más, si acaso, de menos a más. Lo que estamos viviendo ahora, este muro de progreso, que no es más que el frentismo, ¿no?, como forma de hacer política, es una cosa que nace con aquella micrófono abierto de Zapatero de que nos conviene la tensión. Es decir, es la continuación de aquello. Y eso a su vez es la continuación de los Doberman, aquellos del spot de publicidad, de la campaña de Felipe González, de que viene la derecha. Es más, cuando todavía no existía ese supuesto PSOE de ahora de Sánchez, cuando ganó por segunda vez el Partido Popular ya con mayoría absoluta, personajes muy moderados, como Peces Barba y compañía, escribían verdaderos artículos incendiarios en el diario de cabecera del país, casi llamando a viene el fascismo. Y llamando a la insumisión, a la aplicación de las leyes del Partido Popular. Peces Barba llegó a decir que la gente hay que acordarse de las cosas. Yo no quiero hacer sangre, de decir, es necesario llegar a acuerdos, pero desde luego con esto es imposible. No se puede llegar a acuerdos con esta persona que vamos a ver en el siguiente vídeo. Me duele ver, sinceramente como ciudadano, la cantidad de cosas que le toca hacer al gobierno, no porque le guste, sino porque no le queda más remedio. Y eso siempre, pues, bailar al sol que te plantean otros, pues siempre es feo. Me molesta que, sinceramente, ver a personas a las que todos tenemos que respetar en sus cargos, que se tengan que someter a la voluntad y al capricho de... O sea, es que bailar al son y a los caprichos de Puigdemont, sinceramente, no puedes traer nada.
¿Ustedes se creen una palabra de lo que dice Emiliano García Paje? Pues hechos son amores, no buenas razones. Es decir, no sé qué ha hecho este señor aparte de rajar. Es que raja un día y al día siguiente, cuando llega la hora de la verdad, está a partir un piñón con el partido. O sea, ¿no? Él hace honor a su apellido Paje. Él es un paje. Paje, sí. Es un paje del rey mago Sánchez. Y es verdad que espasmódicamente de vez en cuando formula comentarios. Yo no dudo que a él, yo conozco bastante a Emiliano, no dudo que internamente, igual que conozco mucho a Javier Lambán, del que he dicho siempre que soy amigo suyo, o sea, no dudo que ellos tienen una irritación interna, pero les puede más su instinto de pertenencia, de identidad a partido y de necesidad económica. Esa es la realidad, no nos llevemos a engaño. O sea, aquí hay dos pulsiones. La pulsión intelectual interna, que yo estoy convencido que sufren los dos, he hablado con ellos. Y sobre todo he hablado con Javier Lambán muchas veces. Pero desde luego hay otra pulsión que es mayor, que es sobrevivir en política. Esto es un problema. Los partidos políticos son esto. Y este es el gran drama. Este es el drama. Es el drama que vive España. Ese es el drama. Y nadie se va a levantar, ni aquí ni en otro partido político. O sea, aquí no va a haber rebelión en la granja. Esto es el señor de las moscas político. Aquí hay que matar a uno y se mata a uno y van todos matando. Esto de verdad es muy escoria, ahora que está muy de moda lo de la palabra escoria, ¿no? Y esa es la realidad de este país. Bueno, pues si no podemos buscar esperanza en el Partido Socialista, por mucho que desde el PP se empeñen en hacer apelaciones a esos socialistas buenos, que son como el monstruo del lago Ness, todo el mundo habla de ellos, pero todavía nadie ha visto a ninguno. Pues si no podemos tener esperanza ahí, ¿dónde la podemos tener? Pues a lo mejor en el pueblo español. Hoy han llenado las calles de Pamplona para protestar por el último pasito en esa carrera hacia el golpe de Estado que está dando Sánchez, que ha sido entregar la alcaldía de Pamplona a Bildu. Veamos unas imágenes. Bueno, esta mañana se han dado cita UPN, PP, Vox, ahí en las calles de Pamplona, y bueno, pues la gente ha respondido, como está respondiendo a todas las peticiones de concentración o manifestación que se les hacen desde los partidos que intentan parar este golpe de Estado. Por cierto, 44 días ya lleva la gente concentrándose cada noche en Ferraz. Ya saben, si no tienen nada que hacer por la noche y están cerca, pues váyanse a dar un garbeo por ahí, que todo el mundo es bienvenido. Yo creo que la gente está movilizada, está concienciada. Lo que no sé es si se va a saber canalizar toda esa fuerza. ¿Qué esperanzas tienen ustedes? Vamos a ver, no solamente en Madrid. El otro día yo paseaba por las calles de Barcelona, fui a la plaza de San Jaime y me encontré a gente rozando el rosario. Me acerqué y de pronto me reconocieron, ¿no? Hombre, Garcés, recuerdos a Luis del Pino y estas cosas, lo transmito, los recuerdos que me dan. Me decían, ¿qué tenemos que hacer? Ayúdanos, ayúdanos. Vamos a ver, yo en esto soy realista, porque, y lo he sido desde el 23J. Creo que fui el único que dije lo que venía, porque yo no tenía ya la presión de estar sometido a eso de vamos a autolegitimarnos y autojustificarnos ahora, ¿no? Lo dije, y es así. Lo demás ya es engañar a la gente, ¿no? Pero Sánchez, en la noche del 23J, supo que tenía el control del tiempo y el poder, porque sumaba. Lo demás ya era gestionar los tiempos. Esto es una tragedia en 3 actos. El primer acto era el acto con el desenlace del 23J. El segundo acto va del 23J a la investidura, donde se generaron expectativas de ruptura, no ruptura, apelando a la demencia patológica de Puigdemont, al narcisismo de otros componentes de la alianza. Y ahora, después de la investidura, hemos iniciado la tercera fase, el tercer acto de esta tragedia. Y este tercer acto, que le quede claro a la gente, es que, porque hay que decirlo claro, mucha gente no lo sabe. Una vez Pedro Sánchez necesitaba ser presidente del gobierno.
Ese era su objetivo. Porque una vez que eres presidente del gobierno, la facultad constitucional para convocar elecciones le corresponde solo al presidente del gobierno ya. Alguien dirá, no, pero es que puedo romper a alguien. Nos queda igual. Porque ese alguien solamente podría dinamitar el bloque si presentara una moción de censura, que por cierto ninguno de esos bloques tiene capacidad para hacerlo porque no tiene representación. Ahí vendría ya el caso de que el Partido Popular, que es el único que lo puede hacer ahora, presentará una moción de censura. ¿Va a apoyar a alguno de los miembros de ese convoluto de izquierdas, populista y nacionalista, una moción donde Vox y el PP van a estar juntos? O sea, sabe perfectamente cómo maneja los tiempos. Hoy he escuchado a Alberto Núñez Feijóo decir, con cierto sentido, que en el caso de colapso él presentará una moción de censura. Bueno, primero el concepto colapso no es un concepto jurídico, o sea, es un concepto que viene de la mecánica y de la física. Bueno, es que ya va en la línea de derogar el sanchismo, un colapso de la Pero claro, pero es que esto hay que definirlo mejor. Porque si a mí me pidiera consejo, cosa que ahora no hace, pero si pidiera consejo, la moción de censura hay que presentarla ya, en 1 o 2 meses. Aquí no hay que esperar que colapse nada. ¿Qué es colapso? No sé. Que uno retire el apoyo y que no se aprueben los presupuestos, que da igual, se prorrogarán los presupuestos. Pedro Sánchez puede continuar 4 años, si su jugada era taladrarse. Siendo presidente del gobierno, solo depende de él convocar elecciones. Entonces, pero que la gente lo sepa, porque si no estamos generando, claro que hay que seguir en la calle. Claro que hay que manifestar ese desasosiego y, por supuesto, sacarle todos los colores para que lo vea toda la comunidad internacional. La capacidad y el tiempo lo domina él. Y esto era la realidad desde la noche del 23J. Insisto, creo que fui yo de los pocos que lo dije y me criticaron por decirlo. Pero esto es las consecuencias de lo que está pasando. Yo es que lo que puedo decir a una persona, y me lo puedo decir a mí mismo, a mis hijos, es decir, en mi entorno, es que efectivamente la situación y el poder está donde está, y lo del colapso, pues no sé, no se han visto en otra los socios de Sánchez que van a ir con Feijóo. No lo creo. No lo creo, además yo creo que tendría que medir mucho ese tipo de posiciones también el Partido Popular, si es que tiene algún tipo de control de la situación política, ¿no? O alguna visión del juego. Yo lo que diría es que la situación de España, ahora mismo, porque tenemos a este personaje con esos socios, llevándose por delante pues lo que quedaba ya, ¿no? Esos principios elementales, ¿no? De la igualdad ante la ley, que es un principio tan elemental y tan necesario precisamente para la gente humilde, no para los ricos, sino para la gente, para el común. La igualdad ante la ley es un elemento fundamental, es el que más lo necesita. Se nos van a llevar, o pretenden llevárselo. Yo no hablo de golpe de Estado porque creo que estamos en el trance de un golpe sería algo ya consumado, y no está por consumarse, ya veremos, ¿no? Pero lo que sí yo diría, si fuera un político y me fijara un poco en lo que ha ocurrido en la política, no solo aquí, en otros lugares, lo que sí hay que hacer es un gobierno en la sombra. Es decir, no sabemos lo que puede durar este gobierno, lo que puede pasar con Sánchez, pero la gente que va, que sufre, que está viendo esto ahora, y está en la calle, o reza el rosario, o simplemente sale ahí a demostrar que está en contra de este tipo de operaciones, necesita que la política, los políticos le digan, bueno, es que tenemos que hacer un gobierno en la sombra para estar listos y preparados para que esta pesadilla se acabe. Cuando llegue el momento. Más tarde, más pronto. Pero porque hay una cosa que es la política constitucional que este hombre quiere arrasar, y está la política. Es que España es el golpe, el trance del golpe que quiere dar este señor, pero España también es los trenes que descarrilan todos los días. Es la educación, el sistema educativo, la educación en general, que es una fábrica de ignorantes, que un país... Ese sistema, el educativo, ha colapsado hace mucho. Por eso, es el andar diciendo que vas a subir las pensiones hoy para no pagarlas mañana, porque es un sistema que está, digamos, deficitario, es decir, por no decir que está en quiebra técnica, porque está en quiebra técnica. Es decir, son las carreteras que ya no aquella, nos acordamos de aquella famosa operación asfalto, cuando aquí atábamos los perros con longaniza. Ahora no hay operación asfalto, las carreteras se parchean como se pueden y cada vez están más deterioradas. Tenemos unas universidades que no figuran en el ranking de ningún lado. Y ahí van nuestros hijos. Es
decir, España es todo eso. Bueno, pero al menos no gobierna la derecha. Claro, pero es que eso es lo que las personas que están en la calle quieren parar. Eso, pero necesitamos, y yo me incluyo, es ese gobierno en la sombra que aborde, que sea una alternativa, que aborde esto, digo, cambiemos el juego. Yo creo que es una propuesta bien intencionada y sería inteligente para un país normal, pero en este país, si usted hace esa propuesta, entonces para empezar requeriría que el PP decidiera cómo hace el gobierno en la sombra, él solo o con Vox, porque tiene ahí una especie de... Don Luis, perdóname, primero tendría, para poder aspirar a hacer algo parecido, de entrada tendría que abrirse, porque es un erial. Es decir, el PP no es un partido serio ahora mismo, es decir, ahora hay una cuestión de hacer una propuesta de política económica y básicamente es Feijóo que ha llamado a 2 o 3 amigos. Eso no es un partido, eso es una banda. Entonces, primero tendría que ser un partido como Dios manda. Bueno, ¿quiere usted cerrar muy brevemente sí, o si no vamos a publicidad? Un matiz, sí, que es un minuto solamente. Se ha calificado a Pedro Sánchez de autócrata. Lo es. Pero es un autócrata representativo. ¿Qué quiero decir con esto? Es un autócrata que se carga al Estado a partir de la legitimidad que le da la suma de escaños. Es decir, esto no es un golpe militar. No, es un golpe palaciego. Es un golpe interno, pero legitimado democráticamente. ¿Qué quiero decir con esto? Que a un autócrata representativo se le gana en las urnas. Y se le gana sumando. Claro. Porque ahí viene el problema, que nadie se lleve a decepción ahora cuando vea lo que está pasando. Porque solo sumando el 23J se podía evitar esto. Y ahora tenemos lo que tenemos. Ahora autojustificaciones, regates y lo que venga. Claro, perdón, solo una cosa, don Luis. Es decir, nos quedamos sin tiempo, tenemos que ir a tertulia, pero no se preocupe que tenemos todavía mucha tertulia por delante. Bueno, el principal riesgo de tener alto el colesterol son las enfermedades cardiovasculares. Hay ciertos factores que aumentan el riesgo de padecerlas. Algunos de ellos no son modificables, como nuestra edad o los antecedentes familiares, pero en otros sí que podemos actuar si mantenemos una dieta y un estilo de vida saludables y realizamos ejercicio físico con regularidad. Divecol Forte de Mundo Natural es un complemento alimenticio que incorpora la coenzima Q10, el extracto de cardo mariano, así como la levadura de arroz rojo y también citoesteroles vegetales concentrados que contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Divecol Forte de Mundo Natural puede adquirirse en parafarmacias, en tiendas especializadas, en el 914460000 o en parafarmaciamundonatural.es. Una breve pausa y volvemos. ¿Por qué llevar un cinturón tiene que ser algo incómodo? Al fin hay uno que se adapta siempre a nuestras necesidades. Les presentamos Shua Fit, el cinturón perfecto para cada ocasión. Diseñado especialmente para que los pantalones nunca queden demasiado sueltos o demasiado ajustados. Con Shua Fit no importará la talla porque tiene la medida exacta para usted. Shua Fit es un cinturón muy elegante que podrá usar con cualquier tipo de pantalón, equipado con un preciso sistema de sujeción ajustable y de rápida liberación. Así podrá apretarlo o aflojarlo según necesite para sentirse cómodo a cualquier hora del día. Fabricado con cuero de máxima calidad y una hebilla de metal reforzado, Shua Fit se adapta a cualquier estilo para que siempre esté impecable. Deje de estropear los cinturones nuevos abriéndole agujeros adicionales y que nunca nos hacen sentir tan cómodos como nos gustaría. Además, los cinturones convencionales se acaban gastando y perdiendo su forma de tanto abrocharlos. Como Shua Fit no tiene agujeros, ni se afloja ni pierde su forma. Ya no tendrá que preocuparse por si gana o pierde peso, porque Shua Fit es el cinturón que se adapta a usted. Por eso, en cuanto lo pruebe, será el único que querrá utilizar. Apto para cinturas que van de los 70 a los 120 centímetros, por lo que prácticamente cualquiera puede usarlo.
Y lo mejor de todo, ShuaFit es reversible para que pueda combinarlo fácilmente con cualquier estilo, manteniendo la elegancia cuando lo acompaña con un traje y la resistencia cuando lo usa mientras trabaja. No vuelva a sufrir porque le aprieta el cinturón cuando se sienta. ShuaFit se ajusta fácilmente y le permite mantenerse cómodo durante todo el día. Un cinturón de cuero convencional puede llegar a costarle hasta 100 euros, pero si llama ahora podrá hacerse con su ShuaFit por el increíble precio que aparece en la pantalla de su televisión. Pero espere, si se da prisa en llamar y es de las primeras 300 personas en hacer su pedido, podrá comprar este magnífico cinturón ahorrándose 10 euros respecto a su precio original. Así que no pierda más tiempo y haga cuanto antes su pedido. ¡Llame ya! Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. El cuidado de la flora intestinal es esencial para el bienestar digestivo, el metabolismo y el sistema inmunitario. La combinación de prebióticos y probióticos de Symbiolin Megaflora, con 2 mezclas estandarizadas de LA5 y BB12, aporta más de 35 billones de microorganismos vivos. Y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal. Symbiolin Megaflora, de Mundo Natural. Bueno, les voy a pedir a mis tertulianos y a ustedes que se fijen en el vídeo que vamos a poner. Un periodista de Periodista Digital va a cubrir un acto de Podemos que anda por ahí pues intentando levantar cabeza después de su ninguneo absoluto por parte de Yolanda Díaz. Entonces va a cubrir ese acto de Podemos y se encuentra pues con una reacción violenta y enormemente llamativa. Fíjense en las palabras del vídeo, además de en la atmósfera de violencia que se vive. Siendo un esclavo como eres, esclavo me ha llamado. Eres un esclavo. Esclavo me ha llamado. Pero que se puede. Mentira. Escucha cómo me llama esclavo. 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 No te da vergüenza ser un fascista. Hay un señor en ese vídeo que le dice a Bertrand Dongo, este periodista de Periodista Digital, que es negro, le dice, pero ¿no te da vergüenza ser un fascista negro? Y como el otro no le dice sí, le dice negro asqueroso. Es decir, ¿no te da vergüenza ser un fascista negro? Como diciendo, ¿qué haces tú con los fascistas esos que tan racistas son? Y como el otro no le dice, no me da vergüenza. Pero que además de fascista no es peor todavía, te dicen, además de fascista eres negro, que es peor ya. No, y le termina llamando negro asqueroso, sí, el podemita, que supongo yo que pasado mañana estará en alguna manifestación contra el racismo o algo por el estilo, ¿no? En primer lugar, que un periodista que no comulga ni editorial ni seguramente ideológicamente con una corriente de pensamiento vaya a cubrir un acto no es una provocación. Ni en un sitio ni en otro, ¿eh? Eso también lo quiero dejar claro. O sea, a mí los vetos, los me estás provocando, a mí no me han gustado nunca. Es más, a mí me estimulaba cuando estaba en política que me preguntara la otra parte, porque intelectualmente me estimula para poder argumentar, ya sea socráticamente o como me diera la gana. Eso en primer lugar. En segundo lugar, lo que se ve ahí es la esencia de lo que queda de Podemos, que es un friquismo absoluto.
este vídeo que has puesto es una pieza, pero es que hay mucho más. Yo lo he visto completo. Le llega a decir uno que se vaya a trabajar a un campo de algodón. Sí. Y luego le pegan una patada. Sí. O sea, yo he visto el vídeo completo, es lamentable. A partir de aquí, es verdad que puede haber exaltados en todos los sitios. Siempre puede haber un exaltado en un lugar y en otro. Yo ahí las cosas son como son y yo no respondo individualmente. En fin, yo puedo ser aficionado de Bilbao y cuando voy a ver un partido a San Mamés puede haber imbéciles a mi lado. Lo único que nos une es ser de la de Bilbao. Igual que yo puedo ser de la derecha política española, puedo tener un imbécil al lado. Esa es la realidad. Eso no nos excluye absolutamente a nadie. Lo que me preocupa es el sentido de horda. Porque cuando él le acusan de ser negro, lo llamamos fascista, negro fascista, ¿qué tendrá que ver? Además él lo dice varias veces, ¿qué tendrá que ver ser negro y fascista? Porque es verdad, o sea, esa es la confusión. O sea, no, es que es un añadido despectivo, negativo, peyorativo. Racista, claro. El problema es que cuando lo dicen, los demás lo secundan, actúan como horda. Eso me preocupa más. Que pueda haber, insisto, un exaltado, un imbécil, por ahí había algún imbécil evidentemente reconocible. Bueno, pues hay imbéciles en todos los sitios. Pero que los demás nieguen el desafuero y nieguen lo que ha ocurrido, eso es lo que es realmente grave y demuestra el espíritu de horda que hay ahí. ¿Se ha convertido la política española en esto, don Javier? Bueno, la política que nos quieren imponer, sí. Sí, es el muro de progreso. Es esto, es esa especie de... Además está hecho con toda connotación, es el muro de Berlín, el muro de progreso. No podría haber escogido una empalizada, somos la última barrera, o somos no sé qué, no, cogió la palabra muro. Yo creo que, aunque claro, de Sánchez o de sus asesores me espero cualquier cosa, porque son bastante ignorantes, ¿no? Es un problema de ignorancia, pero es la política que nos quieren vender a los españoles. Porque esto que vemos, y lo que vemos a menudo, el enfrentamiento, ese pánico moral a cuenta de cualquier cosa todo el rato, esa especie de efervescencia de que la gente no esté tranquila, que la gente no pueda pensar, que la gente no pueda pararse a mirar lo que yo estaba diciendo. ¿Por qué descarrilan tanto los trenes, ¿no? Ahora, decir, la política también es evitar que los trenes descarrilen, ¿no? Eso es España. Y nos quieren llevar a una confrontación en donde el hooliganismo impida que se hablen de las cosas. Es decir, lo que quieren es impedir pues que se diga lo que ahora mismo, aparte del golpe que está en curso, es la catástrofe de este gobierno. Es decir, desde cualquier punto de vista, es un gobierno que los últimos años no ha hecho nada, es que no tiene un dato positivo en su haber. Ha mencionado usted esa referencia al muro que hizo Sánchez en su sesión de investidura. Dijo, yo voy a ser el muro, voy a construir el muro para que ustedes no puedan pasar, no pueda pasar. Antipolítica. Tal. No, pero sobre todo a mí me parece que es algo que denota una mentalidad ya defensiva. Cuando tú construyes un muro es para que no pase el otro, lo cual quiere decir que has renunciado hace mucho tiempo a la ofensiva. Ya no quieres conquistar, ya no quieres ampliar tu espacio electoral, ya lo que quieres es, en un espacio electoral cada vez más reducido, tratar de defenderlo con uñas y dientes de esas hordas fascistas que hay al otro lado del muro, o que tú dices que hay al otro lado del muro, ¿no? Es lo único que puede ofrecer, que es esto, es nada, aparte de derechos sociales, eso intangibles, que son intangibles. Pero ¿por qué es lo único que puede ofrecer? Es lo que yo no creo que nos falta en el razonamiento, porque en realidad podría ofrecer muchas otras cosas. Desde el principio ha podido ofrecerlas. El 23J, por ejemplo, e incluso en la legislatura anterior, Pedro Sánchez podía haber tendido la mano al Partido Popular y hacer una gran coalición, como hay en todos los países europeos. Es decir, eso de que Sánchez no tiene más remedio, depende de sus socios, no es verdad, lo ha elegido voluntariamente. Sí. ¿Por qué lo ha elegido voluntariamente? No, porque vamos a ver, es que lo hemos estado apuntando un poco indirectamente antes, y es la idea de que en el momento que gobernó la derecha aquí en España, la primera vez como gobernó por poquito y tuvo que pedir un poco la ayuda de los nacionalistas, pues era una especie de error, de un bucle dentro del sistema, ¿no? Ha habido un error en el sistema, pero ahora se soluciona. No, y ganó la siguiente vez con mayoría absoluta, y ahí se disparan todas las alarmas. Es no aceptar la alternancia, la alternativa, lo que es la democracia. Es decir, la democracia española tiene que ser de izquierdas, tiene que ser socialista, tiene que ser del PSOE. Y entonces ellos han llegado a la conclusión, poco a poco, y Sánchez lo tiene clarísimo, de que evidentemente si ellos se mantienen, aglutinan a toda la izquierda y se convierten en referente de la izquierda,
y tienen como aliados a los secesionistas y a los Bildus y a todo esto, es decir, no gobernarán nunca la derecha en España. Ese es el plan. Es decir, no es que sea defensivo u ofensivo, es que es un plan. Es decir, casi quieren cumplir aquello de que dijo Pablo Iglesias, de que jamás volverá a gobernar la derecha. Ese es el plan. ¿Defensivo o ofensivo? Bueno, sí, es defensivo, evidentemente, pero también es ofensivo. Pero fíjate, se ha sustituido la burocracia por la murocracia. En España es pura burocracia, son burócratas. ¿Qué significa eso? ¿Por qué dices, vamos a buscar una explicación a esto? Yo creo que hay dos explicaciones. Una inicial, inaugural, que procede de qué coste tendría para el Partido Socialista pactar con la derecha en este país. Y ellos piensan que si pactan con el Partido Popular se van a desangrar y va a haber otra fuerza de izquierda que engorde y que les quite a ellos su forma de vida. Porque aquí la gente no lo hace. A ver, los partidos políticos no actúan por interés general, actúan por una asociación de intereses individuales de supervivencia. Son organizaciones de poder. Son organizaciones de poder y de resistencia interna. Entonces, a partir de ahí, si el Partido Socialista pacta, tienen el riesgo de desangrarse por otro lado. Por lo tanto, ellos se hacen grandes intentando estar al frente del frente y sumando a todo el nacionalismo que hay en España. Porque cuando hay unas elecciones en España, el Partido Socialista sabe que comienza el partido ganando 2-0, porque cuenta ya con todos esos apoyos minifundistas, algo que el Partido Popular no puede tener. Esa es la realidad, por eso tiran hacia este lado. A partir de ahí has abierto un debate curioso, porque es verdad, y es el tema de la polarización emocional, la polarización afectiva. Alberto Núñez Feijóo apostó, y esto hubo un pequeño debate, lo justo, sobre qué modelo de política, estrategia política había que hacer antes de las elecciones del 23J. Y optó por lo que se llamó el moderantismo. La gente está cansada de la pasión, de la batalla, de la guerra, en fin, de los líos, de la dialéctica esta combativa y vertiginosa de las redes sociales, y aquí la gente va a buscar el voto moderado, de la razón, del sosiego. Yo en su momento dije que era un error, porque la política ahora es emocional. ¿Por qué gana Milei en Argentina? Porque gestiona emociones. ¿Por qué gana Meloni en Italia? Porque gestiona emociones. Pues ahí no estoy completamente de acuerdo, perdona. Yo creo que hay emocionalidad, hay un componente de emoción. Es decir, siempre hay sentimiento y razón. Y esto es como decía el filósofo no Bieber, ¿no? Es decir, que el sentimiento siempre antecede a la razón. Solo pensamos sobre aquello que nos atrae, ¿no? Es decir, no pensamos arbitrariamente, nadie es ingeniero de cualquier cosa porque sí. Pero yo creo que Milei y en Meloni también, y más es un tema que me interesa muchísimo, han unido, han creado una alternativa de verdad. Eso es lo que llamamos el gobierno de la sombra. Es decir, Milei dice, el problema es la falta de unidad. Es al revés. Es decir, el orden es distinto. Milei crea unas expectativas a través de un programa, dicho de una manera con más gracia y con más pegada, lo que se quiera, bien puesto, atractivo, llamativo, pero con una alternativa real. Y a partir de ahí, en la primera vuelta de las presidencias argentinas, no gana y tal, y todo el mundo está así, pero genera unas expectativas tan fuertes que son las que dinamizan su programa y su propuesta y su alternativa, la unidad. Es decir, fíjate cómo hay una mezcla ahí muy importante, una sinergia entre emoción y razón. Es decir, es que las dos se necesitan. Solo con las emociones, pues es el 15M que acabó en Podemos, que es un auténtico sin Dios, o sea, no tiene nada que ofrecer. Estoy completamente de acuerdo, pero ahora mismo, si cogemos las noticias que han sido noticias prioritarias en España desde el mes de agosto, primero el descuartizamiento del hijo de mi buen amigo Rodolfo Sancho. En segundo lugar, el beso de Jenny Hermoso y Rubiales. Bueno, los pánicos morales. En tercer lugar, el me gusta la fruta, que dio de sí mucho. Este es el país de la estupidez más absoluta. Y luego la ley de amnistía, que evidentemente ha dado mucho de sí. Este es un país que se mueve ya por espasmos mórbidos. Pero no se mueve el país por eso. Una parte de la sociedad se mueve por eso, siempre hay una parte ahí para todos. Es decir, nadie es igual a todo el mundo. Somos distintos los que estamos aquí. Tenemos afinidades y tal. Pero
es la comunicación, es la burbuja política la que se está moviendo a base de espasmos. Tú luego hablas con el común de las personas y puede ser más izquierda, puede ser más derecha, pero al final estamos hablando de lo que nos preocupa y de lo que nos tiene aterrorizados o angustiados, y estamos coincidiendo. Tú haces una encuesta del INE de lo que preocupa a los españoles y no es el beso de Jenny Hermoso, es que ni siquiera es el cambio climático. Sí, como digo otra cosa. Vamos a ver. Y eso es lo que hace falta, que la política se baje allí. Yo creo que don Mario se refiere a una cosa que para mí es obvia. Vamos a ver, tú puedes, en un país, en otras condiciones, tú puedes lanzar un mensaje de moderación y decir, voy a las elecciones generales, pues tratando de proyectar una imagen de gestor tranquilo, ¿no? Pero claro, cuando tú lo que tienes enfrente es a alguien, como hemos visto, que está dispuesto a todo para tensar la cuerda. Cuanto tú más intentes hacer el moderado, más le facilitas la siguiente provocación, con lo cual llega un momento donde te lleva al abismo y ya no tienes más remedio que saltar. Y yo creo que el error de planteamiento de la campaña del 23J por parte de Feijóo fue exactamente ese. Tú no puedes, mientras el otro está movilizando a base de emociones a su electorado, tú no puedes decir, oiga, aquí vengo a estrecharle la mano, porque tú no movilizas a tu electorado. Luis, el problema es que tú no puedes ir a una campaña, en mi opinión, es decir, nadie gana unas elecciones de verdad en situaciones de mucha polaridad y que unos equilibrios muy difíciles si no tienes algo que ofrecer. Es decir, es que tú no puedes, es que no sé, es que el eslogan de lograr el sanchismo, eso lo único que ha servido es para que, bueno, no sé qué quieres decir con eso. Es decir, la política, cuando una situación tan peculiar como la de Italia, tan peculiar como la Argentina, tan peculiar como la española, y la que hubo en su día en Inglaterra, lo que hubo el otro día en su momento en Alemania, es una cuestión de que necesitas, por supuesto, como bien dices, una componente de emoción, de enganche, ¿no? de venga, vamos a venirnos arriba, pero le tienes que dar, sin duda, aquello donde apoyarse. Es decir, no puedes hablar de cosas etéreas, es decir, la gente necesita unir una toma de tierra. Pero realmente son las dos cosas. O sea, y el PP no ha tenido eso. Tú no puedes ir a un populismo barato que no tenga detrás un soporte intelectual, argumental, un programa. Y de compromisos creíbles. Pero tampoco puedes a alguien que te está diciendo, os vamos a parar, fascistas, tú no le puedes responder. La política de vivienda que haremos en Matalascañas será espectacularmente buena. Luis, es que mirabas los programas del PP, los mirabas con lupa y decías, pero ¿qué es esto? Esto no es nada. Aquí no había nada. ¿Iba usted a intervenir, don Mario? Sí, vamos a ver. Hace 20 años, en unas elecciones generales en España, tenían, por ejemplo, mucha influencia la entrevista final que le hacía un medio de comunicación nacional, un periódico, porque había más lectores de periódicos, porque tenía más valor de prescripción. Ahora estás tú aquí, Luis. Un tuit de Luis del Pino tiene más impacto que seguramente una entrevista, y perdón, voy a decir en el diario El Mundo, 5 días antes de unas elecciones. Lo ve más gente. Genera más suspicacias desde el punto de vista intelectual, emocional. Los días previos a las elecciones generales, los temas recurrentes que había en redes sociales era la cancelación de actos culturales en algunos ayuntamientos del Partido Popular. Y eso, gestionando rudimentariamente, básicamente, lo que es ese sentimiento antifascista que excita rápidamente la izquierda política, puede provocar, curiosamente, una reacción inmediata, instantánea, porque no se contrarresta con una emoción contraria. Es decir, lo cual tiene muchas narices, porque teniendo en cuenta que estamos hablando del gobierno que ha beneficiado a los presos de ETA, que te ha soltado a violadores a la calle, anda que no había emociones para gestionar. Totalmente, había muchas emociones para gestionar. Claro, si al final optas por el moderantismo, expresión que a mí me pone muy nervioso, lo de moderantismo. Es el moderantismo no es nada, y además, por sí mismo. Y además atacar la radicalidad. Yo ya como discutí de esto internamente, ser radical es bueno. Radical viene de la palabra raíz, que es defender algo desde su raíz. Una cosa es el radicalismo y otra cosa la radicalidad.
Pero claro que hay que defender con radicalidad tus principios. La RAE de lo que es radical es un tío que defiende la libertad por encima de todo. Eso El es moderantismo radical, ¿no? es la búsqueda confusa y equívoca del centro cuando el centro ya lo habías fagocitado. Y cuando corres tanto hacia el moderantismo que al final se queda en una especie de leche con agua, lo que estás haciendo es desproteger el otro lado de la cama. Y eso es lo que pasó. No, pero es que estamos en un punto más o menos de que se solapa el acuerdo. Es que es una discusión muy interesante, sobre todo porque ahí es donde es para rescatar la virtud de la política, la que cambia las cosas, la que puede cambiar el destino de un país, de una sociedad que ahora mismo está en rumbo de colisión. A mí me preocupa, sobre todo, no es el moderantismo sino que el moderantismo lo que hace es tapar la falta de una idea política que vender a los españoles. Es decir, el moderantismo es decir, como no sé ni me interesa la política en sí misma, pues voy a venderos moderación. Es que a mí me da que es una ocultación de la nada, de un partido que un líder no tiene nada que ofrecer. La gran política se hace volando desde arriba. Claro. La gran política no se hace sumando aportaciones de gente. Eso no es nada. ¿Qué quiero decir con esto? España está viviendo, como todo el mundo y toda Europa, el mayor cambio humanitario, civilizatorio, tecnológico de la historia de la humanidad. Nunca se había producido un cambio tal. Somos hombres digitales, hemos cambiado el modelo convivencia, la transculturalización que hay en España, el modelo social, el modelo poblacional, la forma de entender las relaciones con el exterior. Ya Estados Unidos no va a ser el líder internacional. Hemos perdido ya liderazgo, somos huérfanos. O sea, nadie sabe nada. Pero ni un partido, ni... Bueno, ojo, el Partido Socialista sí que lo sabe. Pero yo todavía no sé si tenemos claro que es un momento en que España ha crecido poblacionalmente, que está cambiando de modelo poblacional, que está cambiando de manera de interactuar socialmente por razón de los colectivos que han llegado con un retroconstitucionalismo basado en la permisividad y en la aceptación tontuna de determinados no valores constitucionales a determinadas gentes que piensan de manera diferente. Y eso es un proceso que, ojo, que está agotando a España. Y aquí nadie hace nada. Hombre, es que, pero fíjate tú, ante un proceso como ese, que no sabemos, el futuro, quién sabe, nada está escrito, ¿no? Querer planificar el futuro es una de las cosas más ridículas que se puede, y más peligrosas que se puede aspirar. Pero evidentemente sí tienes una serie de principios que puedes defender perfectamente y cosas que funcionan y no funcionan. Sí. Por ejemplo, que comentas respecto a las relaciones poblacionales y demás, es decir, bueno, a mí la diversidad me parece muy bien, estupendo, pero hay un valor en nuestra cultura que es el pluralismo, que está muy por encima de la diversidad. Es decir, jerárquicamente está entroncado con nuestra democracia, con nuestra civilización, y el pluralismo es permitir que las personas digan, piensen distinto. Es decir, y no, es que esta diversidad que nos quieren imponer del mundo yuppie, de colores y de personas que vienen de todas partes, y en una especie de cosmopolitismo naif, y que eso, contra eso el pluralismo tiene que callar. No, perdona. Es decir, es que ahora mismo los surcos se están dando cuenta de que han callado el pluralismo durante 15 o 20 años y tienen un problema en narices. Ya ahora tienen que volver a hablar de las cosas. Ahora van a tener que sentarse a hablar de las cosas. Pues eso es lo que yo pienso que en España falta. Esa es la virtud de la política, es poder hablar de las cosas. Es decir, si tú quieres ser presidente, tendrás que hablar con todos. Tendrás que saber qué les pasa a los empresarios, tendrás que saber qué les pasa a los profesores, tendrás que saber qué les pasa a los papis, tendrás que saber qué les pasa a los alumnos. Es decir, la política se hace así. No se hace, vamos a ser moderados y no nos metamos en líos. Eso es la antipolítica y por ahí mueres, pero con Sánchez y con el que te pongan por delante. Pero vamos a ver, más allá de lo que dices, Javier, que tienes toda la razón. El primer debate, hay dos debates políticos esenciales en cualquier partido político. Desde lo que es el etos político, que es ¿qué población y territorio quiero tener como nación? Y el segundo, ¿qué valores quiero defender? La parte teológica, es decir, la parte de la libertad, de la igualdad. Yo como liberal tengo claros cuáles son mis valores. Pero tengo que saber claro cuál es mi población y mi territorio. En España, 1/3 de la población que nació en el año 2023 ya no es de padre y madre español, genuino. Si eso ocurriera en Rabat, os aseguro que habría un debate muy importante hace tiempo. Pero aquí no hay debate.
se acepta como un hecho cultural. Bueno, yo lo puedo aceptar, si yo estoy contigo, Javier, yo acepto la diversidad, pero no de manera tontuna. Porque la diversidad, no, pues estoy de acuerdo contigo, la diversidad pasa porque se respeten los principios constitucionales. Por supuesto. Y aquí nadie lo hace. Y eso es hacer política. Mira, Javier, pero vamos a ver, seamos serios. Si los españoles de pura cepa que militan en partidos separatistas no respetan los valores constitucionales, ¿cómo vamos a pedir al que viene de fuera que los respete? Es que es absurdo. Mira, don Luis. Pues habrá que hacerlo. Pero empezando por nosotros. ¿no? A mí me gusta mucho visitar Barcelona, porque es una ciudad que he disfrutado mucho y me sigue gustando ir por verlo y visitar el cambio. Los que tenemos cierta edad ya recordamos en las Ramblas cómo en los kioscos había jaulas con pájaros y hasta había serpientes. Y eso los animalistas lo evitaron, ya no hay. No, hombre, vale. Que puedes ir a la cárcel. El otro día yo salía del Raval, de un restaurante, y me encuentro a las 12 de la noche a una mujer con burka rodeada por 2 hombres musulmanes. Curiosamente, en la Rambla de Barcelona no puede haber animales enjaulados, pero puede haber mujeres enjauladas. Eso es la transculturización. Y aquí nadie dice absolutamente nada, no digáis nada de esto. No, es que yo quiero liberar a esta mujer. Porque yo soy liberal y además defiendo los principios liberales de hace 250 años. O por lo menos asegurarme de que esa mujer lleva eso... Bueno, voluntariamente. No te digo. Es que esas cosas hay que hablarlas. Habla usted de los animalistas. Están últimamente los ecologistas, ya saben ustedes, haciendo cosas un poco raritas, ¿no? Como lo de pegarse las manos a los cuadros en los museos. Bueno. En estas Navidades en Alemania han ido un paso más allá. Ahora la están emprendiendo con los árboles de Navidad. Miren el vídeo. En 10 ciudades alemanas han atacado los árboles de Navidad que por algún motivo deben de molestarles ahora también, ¿no? Es que esto es terrorismo, es terrorismo ecológico, es decir, esto... Sí, pero no van a entrar a una mezquita y van a pintar un Corán. No. Eso es el tema. O sea, yo ya estoy harto. O sea, la valentía aquí se ejerce contra el cristianismo. Yo soy un liberal, además muy desafectado, o sea, esa es la realidad. Pero contra el cristianismo vale todo. Pero contra los demás no me toque los versos satánicos. Esa es la realidad. Por supuesto, ni hay que atacar una cosa ni otra, y hay que dar libertad a la gente, en mi opinión. Luego, evidentemente, habrá conservadores que defenderán su posición absolutamente católica, y yo lo entiendo, y también entiendo a los demás. Pero una sociedad plural, lógico y diversa, te permite defender siempre lo que se tú respeten crees. los principios constitucionales. Pero qué curioso que se sean tan valientes para entrar a atacar un árbol de Navidad, que por cierto es un ser vivo, hasta donde yo sabía, hasta hace poco, ¿no? Están atacando un ser vivo. Digo, los animalistas, porque ahora que hay gente que habla con los árboles y los abraza, y hay que decir que también hay que respetarlos, Había un artículo. Llegaremos al animismo de los árboles. Si ya lo hemos hecho con los perros y con los gatos, vamos a llegar a los animales. Es el siglo de la estupidez. No. Estamos en la deshumanización más absoluta. No, y había un artículo, no me acuerdo el nombre, pero creo que era una exministra alemana, creo de la CDU, que escribió un artículo hace poco, a ver si lo... Es que está en alemán, entonces claro, tampoco me acuerdo del título, lo tuve que traducir con una aplicación, y hablaba de eso, decía, es que en el fondo... Ella decía, todo esto del ecologismo y de todo esto, que plantea cambios que además son costosísimos para las sociedades, es decir, que habría que discutir, porque es que esto, es decir, no puedes vivir igual que ahora si vas a tener que vivir consumiendo, o sea, generando la 5ª o la 10ª parte de CO2. O sea, tu casa, tu vida no va a ser igual si ese es el cambio radical que quieres imponer. Por un lado, pero por otro lado, ya al final terminaba diciendo, mira, es que de todas formas, todo esto que vemos, en realidad, el planeta, sospecho, decía ella, bueno, era muy prudente, que tiene muy poco que ver con salvar el planeta y sí con atacar y destruir un estilo de vida que es el occidental, una forma de vida, una cultura y una forma de vida. No le quepa a usted ninguna duda. Todos estos que están preocupados por el clima y el CO2,
Todavía no he visto a ninguno manifestarse delante de la embajada china. China es el país que contamina más que Estados Unidos y que la Unión Europea juntos, pero ahí no se manifiesta nadie, es curiosísimo. Lo digo porque una persona prudente, aparentemente prudente, ya ha llegado a esa conclusión, ha costado, pero bueno, ya estamos ahí. Bueno, ¿han tenido ustedes una noche larga de fiesta con la familia o con los amigos? Esas cenas de Navidad de la empresa y esas cosas. ¿Han terminado cansados y con alguna copa de más? Bueno, pues ahora en exclusiva en Naturhaus llega Staff Detox, el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente que te impiden disfrutar del bienestar. Para más información, visita tu centro más cercano o visítanos en naturhaus.es. Bueno, muchas gracias, don Mario Garcés. Muchas gracias, don Javier Venegas, por estar con nosotros esta noche, y les esperamos en una próxima semana. Como no les vamos a ver hasta entonces, muy felices Navidades a los dos. Feliz Navidad a don Luis y a todos los espectadores. Y ustedes no se me vayan, que tenemos ahora dos interesantes entrevistas en nuestro programa, aquí en Con España a Vueltas. ¿Tiene el armario lleno de ropa y por mucho que lo intenta nunca está ordenado? ¿Le cuesta encontrar sus prendas favoritas cuando más las necesita? Tenemos la solución. Les presentamos Space Triangles, un revolucionario dispositivo especialmente diseñado para ser colgado en las perchas y liberar hasta el 70% del espacio de su armario en tan solo unos segundos. Space Triangles están fabricados con materiales muy resistentes para que se puedan colgar varios de ellos verticalmente junto con sus prendas, consiguiendo así que el ahorro de espacio sea aún mayor. Miren, su espacio puede pasar de estar hecho un desastre a tener un aspecto maravilloso en muy poco tiempo, y presten atención a todo el espacio que hemos ganado. Es tan sencillo como colocar un Space Triangles en cada percha y colgar su ropa en ellos. Cualquiera puede hacerlo. Y como son muy resistentes, la cadena podrá ser tan larga como se lo permita su armario. Space Triangles es una forma sencilla de liberar espacio en el armario. En solo unos minutos cambié su aspecto por completo. Ahora puedo ir de compras otra vez. Además, pueden usarlos en cualquier percha, sin importar si son de plástico, de madera, de metal, incluso las de terciopelo. El secreto está en su ingenioso diseño deslizable que permite colocar una percha sobre otra sin que la ropa se arrugue. Deje de perder tiempo cada mañana buscando en el armario la ropa que quiere ponerse, porque Space Triangles le permite guardar sus prendas conjuntadas para que todo le resulte más fácil. También son muy prácticos para colgar bolsos, cinturones o cualquier tipo de complemento. Solo hay que meterlos por el colgador de la percha y empezar a colgar en ellos la prenda que queramos. Llame ahora y obtenga su set de 8 Space Triangles por el increíble precio que aparece en la pantalla de su televisor. Pero esperen, que esto no es todo. Si se dan prisa en llamar y son de los 100 primeros clientes en hacer su pedido, conseguirán un segundo set de Space Triangles completamente gratis. Ya saben, dense mucha prisa en hacer su pedido, porque esta es una oferta por tiempo limitado y exclusiva para la televisión. Así que no pierda más tiempo y llame ya. ¿Una noche larga de fiesta con los amigos? ¿Has terminado cansado y con una copa de más? Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox, el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad, enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol.